Bienvenidos a Susurros de la Tierra Media. Este es un lugar donde el tiempo se detiene y las historias de Tolkien encuentran su voz entre susurros y estrellas. Ponte cómodo, relájate y déjate llevar por los caminos de la Tierra Media. Cada relato es una invitación a soñar, una pausa para el espíritu y un refugio para la imaginación. Que la estrella de Eärendil ilumine tu descanso. Capítulo 1. La ciudad oculta de Gondolin. En los años en que el sol aún era joven sobre las tierras del norte, existía una ciudad oculta entre las montañas de Beleriand, construida por orden de Turgon, hijo de Fingolfin, en memoria de Tirion, la ciudad blanca de los Noldor, más allá del mar. Su nombre era Gondolin, y en ella resplandecía la última belleza de los Eldar antes de la ruina. Las montañas la cercaban como un muro de hierro, y sólo por un paso secreto podía alcanzarse su valle. Nadie ajeno a su pueblo conocía el camino. Las torres eran de mármol blanco, las puertas de plata, y el sonido de las fuentes llenaba las calles como música perpetua. Allí el tiempo parecía detenido, y el recuerdo de los días bendecidos aún vivía entre los hijos de los exiliados. En esta ciudad nació Eärendil, hijo de Tuor, señor de los hombres, y de Idril Celebrindal, hija de Turgon. En sus venas se unían las dos grandes razas de Arda, la de los Eldar, que habían visto la luz de Valinor, y la de los Edain, los hombres fieles a los Valar. Su nombre significaba amante del mar, pues desde antes de su nacimiento, Ulmo, señor de las aguas, había puesto su destino en el camino del océano. Tuor había llegado a Gondolin guiado por la voluntad de Ulmo. Los marineros del Sirion contaban que un día el dios emergió de las olas y habló con voz de trueno, anunciando al hombre de la casa de Ador que debía buscar la ciudad escondida para llevar allí un mensaje de advertencia. Tuor cumplió su misión, pero los Noldor, orgullosos, no quisieron escuchar del todo. Solo Idril comprendió la verdad del mandato de Ulmo, y por eso su corazón se unió al del hombre enviado por el mar. Así, bajo el resplandor de las lámparas de Gondolin, nació Eärendil. Su infancia transcurrió entre las torres blancas y los jardines fragantes, donde los elfos le enseñaron las lenguas y los cantos de Valinor. Mas, aunque amaba la luz y la música, su corazón estaba inquieto. Cuando escuchaba el rumor de las fuentes o el susurro de la brisa en los corredores altos, sentía como si el mar mismo le llamase desde un mundo lejano. Su madre le decía: «Hay en ti una nostalgia que no pertenece a Gondolin. Quizás los Valar la han puesto en tu espíritu para que un día la sigas más allá de las montañas». Y Eärendil respondía, mirando al horizonte: «Madre, si el mar me llama, no resistiré su voz». Capítulo 2. La caída de Gondolin. Pero los días de Gondolin estaban contados. Morgoth, el enemigo oscuro, no ignoraba su existencia, y la traición del pariente de Idril, Maeglin, entregó su secreto a los espías de Angband. Así, en una noche sin luna, los ejércitos del norte descendieron sobre el valle, y los fuegos de los dragones iluminaron las murallas. Fue aquella la más terrible de las batallas de los Noldor. Maeglin fue muerto por Tuor en la misma muralla de la ciudad, y Ectelion de la Fuente y Glorfindel perecieron combatiendo a los Balrogs en las calles o sobre los desfiladeros. El polvo del derrumbe cubrió las estatuas, y las fuentes de Gondolin se tiñeron de rojo. En medio de aquel horror,
Idril condujo a su pueblo por un paso secreto que había mandado abrir en tiempos de paz, temiendo la traición. Así escaparon por los túneles y las gargantas del Cristhorn, mientras a su espalda caía la ciudad amada. Tuor llevaba a Erendil en brazos, y el niño, desde el hombro de su padre, vio las torres de su hogar derrumbarse. Ningún canto de los Eldar volvió a sonar igual después de aquella noche. Tras largo camino, los fugitivos alcanzaron las bocas del Sirion, donde Ulmo volvió a mostrar su favor. Allí, los supervivientes de muchas ruinas, de Doriath, de Nargothrond y de Gondolin, se unieron bajo un mismo estandarte. Allí crecieron nuevas ciudades junto al mar, y en ellas se hablaban lenguas mezcladas de elfos y hombres. Eärendil se crió entre ellos, y el recuerdo de Gondolin quedó para él como un sueño de juventud, brillante y perdido. Mas el mar, que había sido solo un rumor en su niñez, se abrió ante sus ojos como promesa de destino. Capítulo 3. El amor de Eärendil y Elwing. Entre los pueblos refugiados en el Sirion vivían los hijos de Dior, último rey de Doriath. La menor de ellos era Elwing, cuyo nombre significa rociada de estrellas. Era nieta de Beren y Lúthien, y en su pecho brillaba el Silmaril que su bisabuelo había arrancado de la corona de Morgoth. El encuentro entre Eärendil y Elwing fue como el reflejo del amanecer sobre aguas quietas. Ambos llevaban en su sangre la herencia de los Eldar y de los Edain, y ambos habían nacido entre ruinas. Su amor fue silencioso, profundo y duradero. Cuando llegó el tiempo, se unieron bajo los sauces de las riberas del Sirion, y su boda fue celebrada con alegría entre los exiliados. De su unión nacieron los gemelos Elrond y Elros, a quienes se dijo que los Valar mirarían con especial favor. Eärendil construyó para su familia una casa junto a la desembocadura del río, donde las olas rompían suavemente contra los muelles, y cada atardecer el sol poniente llenaba de oro las ventanas. Mas la paz fue breve. La sombra de Morgoth seguía creciendo en el norte, y los hijos de Fëanor, aún esclavos de su juramento, buscaban el Silmaril que Elwing poseía. Eärendil, viendo que no podía librar a su pueblo de aquel destino, tomó la decisión de buscar ayuda donde nadie más se había atrevido: en el reino bendecido de los Valar. Capítulo 4. Vingilot y los viajes del marinero. Con la ayuda de Círdan, el carpintero de barcos, el más sabio de los elfos de la costa, Eärendil construyó un navío como no se había visto desde los días antiguos. Lo llamó Vingilot, flor de espuma, y en su armazón se emplearon maderas blancas del arbolado de Beleriand y remaches de mitril forjado por los Noldor. Su vela principal era tan alta que parecía una nube, y su quilla tan firme que podía resistir la furia del mar de Belegaer. Durante muchos años, Eärendil surcó los mares occidentales. Visitó islas cubiertas de brumas, vio criaturas de los abismos y escuchó voces que no pertenecían al mundo mortal. A veces le acompañaban marineros elfos, otras navegaba solo, guiado solo por las estrellas. En las noches claras hablaba con Barda, la reina del cielo, aunque nunca recibía respuesta. Buscaba a Amán, pero el poder de los Valar había ocultado sus costas, y el mar se curvaba sobre sí mismo para desviar a quienes osaban llegar tan lejos. Durante ese tiempo, Eärendil volvió varias veces al Sirion, siempre hallando a su pueblo más menguado y su esposa más triste.
pero su corazón no podía permanecer quieto. El mar era su destino, y su inquietud el precio de su linaje. Capítulo 5. La caída del Sirion y el vuelo de Elwing. El fin llegó en un amanecer sin aviso. Los barcos de los hijos de Feanor arribaron a las bocas del Sirion con estandartes negros. Ellos exigieron el Silmaril, y cuando les fue negado, el combate comenzó. Fue la más amarga de las guerras entre los Noldor, pues hermano se volvió contra hermano. Las casas ardieron, los niños fueron dispersados, y el río arrastró los cuerpos hacia el mar. En medio del caos, Elwing huyó con el Silmaril en su pecho. Sabiendo que la derrota era inevitable, se arrojó al océano. Pero Ulmo, que no había olvidado su linaje, la transformó en un ave blanca, y con sus alas voló sobre las olas en busca de su esposo. Le halló en alta mar, donde Vingilot flotaba bajo un cielo sin luna. Cayó sobre la cubierta como una estrella, y cuando Eärendil la tomó en sus brazos, el Silmaril brilló con luz tan pura que las aguas se aquietaron y el viento cambió su curso. Aquel resplandor, encendido por la unión de dos razas y la gracia de los Valar, fue la señal que rompió el velo del mundo. Capítulo 6. Amán y la guerra de la cólera. Guiados por el fulgor del Silmaril, Eärendil y Elwing llegaron a las costas de Amán. Nadie antes, ni hombre ni elfo, había cruzado el mar prohibido desde la rebelión de los Noldor. Eongwe, el heraldo de Manwë, los recibió con asombro, pues un mortal había pisado el reino bendecido. Eärendil se presentó ante los Valar en el trono de Taniquetil y habló con humildad. «He venido en nombre de los hombres y de los elfos. No pido recompensa ni vida eterna, sino compasión para los pueblos que sufren bajo el yugo de Morgoth». Y su súplica fue escuchada. Los Valar, conmovidos por su valor y la pureza de su causa, decidieron obrar. Reunieron un ejército de los Maiar y de los elfos de Amán, y cruzaron el mar con poder inmenso. Entonces estalló la guerra de la cólera, última batalla de los días antiguos. Los cielos se abrieron en llamas, los Balrogs fueron destruidos, los dragones abatidos, y Morgoth fue arrojado de su trono en Angband y encadenado con la cadena Angainor. Pero el precio fue terrible. Beleriand se hundió bajo las aguas, y las costas del mundo cambiaron para siempre. Eärendil luchó en los cielos sobre su barco Vingilot contra Ancalagón el Negro, el más grande de los dragones alados. Su combate fue tan colosal que el propio monte Zangorodrim se derrumbó. Finalmente, Eärendil mató a la bestia, y con su caída el reino de Morgoth llegó a su fin. Capítulo 7. La estrella del alba. Con la guerra terminada, los Valar ofrecieron a Eärendil y Elwing elegir su destino, el de los hombres o el de los elfos. Ellos pidieron no ser separados, y por compasión se les concedió un lugar fuera de los confines del mundo. Vingilot fue elevado a los cielos, y el Silmaril colocado en su proa. Así Eärendil se convirtió en la estrella de la mañana, la más brillante del firmamento. Desde entonces su luz guía a los navegantes y consuela a los pueblos de Arda. Elwing habita una torre blanca junto a los mares del firmamento, y a veces, cuando el viento sopla desde el oeste, su voz se oye en las olas. De sus hijos vino el linaje de reyes y sabios. Elros, que fundó Númenor y gobernó largos siglos, y Elrond, que permaneció en la Tierra Media
y guardó la sabiduría de los primeros días. Así, la luz de Eärendil perduró en ambos mundos, uniendo el destino de elfos y hombres hasta el fin de los tiempos. Y se dice que cuando el mundo envejezca y la oscuridad vuelva, la luz de Eärendil brillará de nuevo sobre las aguas, anunciando el amanecer de una era nueva. Porque su viaje no tiene fin. Aún navega en el cielo, cruzando las sendas de las estrellas, guardián eterno de la esperanza de los hijos de Eru.